Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Te damos la bienvenida, hermana, hermano, de ahí desde tu hogar donde nos escuchas. Vamos a tener unos momentos de adoración y unos momentos de alabanza al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, levantes tu voz a Él diciéndole: Señor, aquí estoy delante de ti. Estoy aquí delante de ti, Señor, adorándote, exaltándote y glorificándote, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, Señor. Ahí desde tu hogar, hermana, hermano, comienza a adorar al Rey, comienza a exaltarle, comienza a glorificarle. Comienza a decir: Señor, aquí estamos para adorarte, aquí estamos para exaltarte. Levanta tu voz a Él y dilo conmigo, hermana, hermano. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, en comunión contigo es una dulce bendición. ¿Por qué no le dices a Él? Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, en comunión contigo es una dulce bendición. Dígale a Él: Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. ¿Por qué no levantas tu voz a Él en esta hermosa tarde y le dices: Señor, aquí estamos delante de ti, adorándote y exaltándote? Porque es una hermosa bendición poder ahí en nuestro hogar, en nuestra cámara secreta, cerrar nuestros ojos y adorarte en espíritu y en verdad. Levanta tu voz en esta hora y dile una vez más: me acerco a ti, Señor, con libertad. Dígaselo a Él una vez más. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo yo soy, en comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Dígale: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce, es una hermosa bendición, Señor. Dígaselo: Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar
en comunión. Yo quiero estar contigo. Así en esa hermosa comunión, levanta tu voz y dile: Señor, déjame adorarte, déjame expresarte lo que yo siento por ti, Señor. Hoy estamos delante de ti para adorarte, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor? Si tú nos has dado la vida, tú nos has dado todo, Señor. Oh, aleluya. Levanta tu voz ahí donde estás. Comienza a adorarle, comienza a exaltar a tu Rey, a tu Señor, a tu Creador. Aleluya. Tú eres santo, eres digno, Señor. Dígaselo a Él. Con toda bendición nos bendijiste tú, sangre, nos diste paz para con Dios. Con toda bendición nos bendijiste tú, Jesús. Con tu preciosa sangre nos diste paz para con Dios. Nos diste tu poder, los cielos nos abriste tú. Oh, cuán grande es su amor, mi querido Redentor. Oh, cuán grande bendición tú nos diste, oh mi Dios. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar ante su vida, Dios, para darme vida a mí? Con toda bendición nos bendijiste tú, Jesús. Con tu preciosa sangre nos diste paz para con Dios. Nos diste tu poder, los cielos nos abriste tú. Oh, cuán grande es su amor, dígaselo a Él, mi querido Redentor. Oh, cuán grande bendición tú nos diste, oh mi Dios. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar ante en su vida, Dios, para darme vida a mí? ¿Cómo no adorar? Dígale a Él. ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? Dígale. ¿Cómo no llorar ante su vida, Dios, para darme vida a mí? Su nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús, Señor. Tú eres el único. Te adoramos. Ahí donde está, hermana, hermano, tómese unos momentos más para levantar su voz a Él. Dígale: Señor, aquí estoy adorándote, levantando mi voz a ti. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte, mi Rey? Si tú eres digno de toda adoración, si tú eres digno
llorar al que su vida dio para darme vida a mí. Su nombre es Jesús. Un aplauso ahí donde está usted, en su aposento, fuerte al Señor. Y dígale: Señor, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el león de la tribu de Judá en esta hermosa tarde. Levanta tu voz y díselo. Aleluya. Dice su palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tú ahí, sé alegre, cántale alegremente al Señor diciéndole: tú eres mi león, Señor, tú eres mi protector. Aleluya. Dígaselo. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Dígaselo una vez más. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Una vez más, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Dígale: león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Él es rey, dígalo fuerte. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Dígalo fuerte. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado, y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado, y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya. Vamos a decírselo que Él es nuestro rey, nuestro todo. Dígale: león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Dígalo fuerte: león. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Él es rey, dígalo fuerte. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado, en la tierra también. En el cielo Él es exaltado, y en la tierra también. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Quiero que levante su mano ahí donde está, ahí en su cámara secreta en sala. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. 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 Es el que está conmigo, más fuerte el que pelea por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que pelea por mí. Fuerte. Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que pelea por mí. Dígalo.
victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Dígalo fuerte. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Aleluya. Dele fuerte el aplauso ahí donde está. Aleluya. Dios te bendiga, mi amado hermano. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias le damos al Señor, que aunque no podemos estar físicamente juntos, pues podemos hacerlo a través de este medio, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite poder escudriñar su palabra de esta manera, a la distancia, pero a la vez unidos y juntos. Bien, ¿qué te parece si abres tu Biblia, hermano? Hables tu Biblia en Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Y nos dice así su bendita palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos, hermano. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias por permitirnos reunirnos de esta manera, a la distancia, Padre, pero nuestros corazones siempre en comunión contigo. Gracias te damos, Padre, y en esta hora te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea con cada uno de nosotros, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y que podamos, Padre, entender esta palabra que tú tienes para nosotros y poner por obra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bien, mis amados hermanos, pues como podemos ver, este texto nos habla acerca de nuestro Señor Jesús, que entra a una barca y sus discípulos lo siguen, pero nos sigue narrando el texto que cuando ellos ya están en el mar, se desata una tormenta tan grande que los discípulos se asustan y van a pedir auxilio a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora, hermano, vamos a hablar acerca de las tormentas. Sabemos que una tormenta es algo que trae un caos, que trae zozobra, que provoca temor, provoca miedo, porque cuando viene una tormenta es un desastre total. Y si usted nunca ha estado en una tormenta, hermano, pues tal vez lo hemos visto a través de una película, a través de una serie, y podemos ver que es una fuerza brutal de la naturaleza que provoca muchos desastres. Entonces, hermano, imagínese una tormenta en medio del mar. Debe ser algo impactante, algo que provoca temor. Y el tema de esta hora, hermano, es: ¿podremos encontrar paz en medio de la tormenta? Porque cuando está la tormenta decíamos que es un caos, es un desastre. Todo mundo tiene temor, todo mundo tiene miedo. ¿Y podremos encontrar paz en medio de esa tormenta, hermano? Mire, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos, siempre vamos a atravesar por tormentas. Todo el mundo va a atravesar en algún momento por alguna tormenta. Una tormenta es un problema, es algo que viene a nuestra vida y que provoca un caos, ¿sí? Y muchas veces cuando el ser humano está atravesando por una tormenta, tiende a olvidarse de Dios. ¿Por qué será que cuando atravesamos por una tormenta muchas veces nos olvidamos de Dios? Y estamos pensando en buscar una solución, estamos pensando en ver cómo le haremos o cómo podemos hacerle para solucionar este o tal problema por el que estoy pasando. Y muchas veces nos olvidamos de Dios. ¿A qué se deberá?
que nos olvidamos de Dios en medio de las tormentas? ¿Y por qué será que Dios permite que atravesemos tormentas? Son preguntas interesantes. ¿Por qué permite el Señor que atravesemos tormentas? ¿Habrá algún beneficio que atravesemos por alguna tormenta? ¿Habrá algo positivo para nuestra vida al atravesar una tormenta? Vamos a verlo a través de este mensaje. Vamos a ver a través de este mensaje si habrá algo positivo y si es que podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Mire, una tormenta llega repentinamente. Ciertamente hay gente, ¿verdad?, que se dedica a estudiar estos fenómenos y predice y dice dentro de tantos días a tal hora va a tocar tierra una tormenta y lo puede predecir. A veces les falla, a veces, en la mayoría de veces tienen razón, pero una tormenta llega repentinamente. Así pasa en nuestra vida. Nuestra vida está tranquila, está en paz y repentinamente llegan los problemas, repentinamente llegan esas tormentas a nuestra vida. ¿Y qué tipo de tormentas pueden llegar a la vida de una persona? ¿Qué tipo de tormentas pueden llegar a inquietar nuestra vida? Tal vez pueden ser algunas tormentas financieras, ¿verdad? Las tormentas financieras nos habla de cuando tenemos problemas económicos. Mire, hoy en día podemos ver cómo la canasta básica sube. Sube el huevo, sube el frijol, sube la leche, todo sube. Y el salario se mantiene. A la gente ya no le alcanza y tiene que pagar colegiaturas y tiene que pagar renta y tiene que pagar los pasajes y tiene que pagar infinidad de cosas y está atravesando por tormentas financieras. Ese tipo de tormentas, ese tipo de problemas financieros le quitan la paz y la tranquilidad a la gente. Otro tipo de tormenta que puede llegar a nuestra vida está en el matrimonio. Cuando muchas veces el matrimonio siempre está en problemas, siempre se está peleando, siempre están discutiendo. No hay un común acuerdo, siempre están con diferencias y por una o por otra razón el matrimonio es un caos, hay una tormenta. Y ya se está pensando en un divorcio, ya se está pensando en separarse, porque la tormenta, el problema en el matrimonio, está hasta el borde. Y no solamente en el matrimonio, también aún con los hijos, ¿verdad? Puede haber tormenta familiar, cuando los hijos son rebeldes, cuando los hijos no quieren escuchar consejo, cuando los hijos quieren hacer lo que ellos quieren. Y hay una tormenta en la familia, hay una tormenta en el núcleo familiar. Imagínense los padres peleándose y los hijos rebeldes y todos haciendo cada quien lo que quiere. Una tormenta, ¿sí? Puede llegar también a haber tormentas en nuestras ocupaciones, en los empleos, hermano. Fíjese, hasta hace poco la gente se iba a trabajar tranquilamente, gozaba de un salario, gozaba de un trabajo, pero se vino esta tormenta, que fue una tormenta a nivel mundial, y mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente se ha quedado sin trabajo, y es una tormenta por la que está atravesando, y la gente está en zozobra, no sabe cómo va a solucionar este problema, no sabe cómo va a solucionar esto del desempleo. En Estados Unidos mucha gente ya está metiendo solicitudes para el seguro de desempleo porque muchos se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Una tormenta que afectó a muchísima gente. También en la salud. Usted de repente siente alguna molestia, tal vez un dolor de estómago, y se toma una pastilla y ya se tranquilizó. Pero hay gente, hermano, que se siente mal, va al médico y le diagnostican una enfermedad que ya está en fase terminal. Hace poco a una persona que conocí decía que siempre tenía problemas de gastritis, que siempre le andaba doliendo el estómago y se tomaba sus pastillas para el reflujo y así, cositas.
decidió ir al médico porque en una ocasión ya el dolor era demasiado. Y cuando llega al médico y le hacen estudios, le diagnostican cáncer en el estómago. Imagínese la tormenta por la que atravesó, la situación que se le vino encima. Él solamente tenía un pequeño dolor de estómago y de un momento a otro le diagnostican cáncer en una fase terminal. Son tormentas, situaciones muy difíciles. Y también llegamos a atravesar por tormentas espirituales, cuando a veces nuestra fe se tambalea, flaquea, y a veces sentimos que ya no tenemos la misma confianza hacia Dios. Nuestra fe flaquea y es una tormenta espiritual enorme. Tormentas emocionales, hermano. A veces la depresión llega a la vida del ser humano. Y cuando la depresión llega, es muy difícil que la persona salga. Entonces, hermano, podemos citar muchos tipos de tormentas, de problemas, de situaciones difíciles que vienen al ser humano. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer frente a esas situaciones? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a una tormenta de ese tipo? ¿Cómo es que podemos obtener calma en medio del dolor? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de la tormenta? Mire, en el texto que acabamos de leer de Mateo 8 del 23 al 27, donde nos narra cómo Jesús entra a la barca y lo siguen sus discípulos y posteriormente se desata la tormenta. En ese texto, hermano, podemos encontrar algunas lecciones para nuestra vida, unas lecciones que nos pueden decir de qué manera vamos a encontrar paz en la tormenta. Entonces, hermano, vamos a ver a través de este texto algunas lecciones para poder encontrar paz en medio de la tormenta. Y la primera lección que podemos encontrar está en el versículo 23. ¿Sí? Y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. La primera lección es que tenemos que seguir a Cristo. Aquí podemos ver cómo Jesús entra a la barca y los discípulos lo siguen. Si nosotros, hermano, queremos encontrar paz en medio de la tormenta, tenemos que aprender a seguir a Jesús. Hay una parte de la Escritura donde dice, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y después dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, la primera lección que aprendemos es que tenemos que aprender a seguir a Jesús. Pero no solamente es seguirlo, sino aprender a hacer también su voluntad. Cuando usted y yo seguimos a Jesús y hacemos su voluntad, la paz en nuestro corazón está garantizada. ¿Cómo es que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor? Mire, si nosotros resumimos en una sola palabra todo el contexto de la Biblia, lo podríamos resumir en la siguiente palabra: obediencia. La forma en que vamos a seguir a Jesús es haciendo su voluntad, obedeciéndole. Obediencia es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿queremos encontrar paz en medio de una tormenta? Sigamos a Jesús. Hagamos su voluntad. Por eso en la Escritura encontramos muchos textos que nos hablan de mandamientos, que nos habla de lo que el Padre quiere que hagamos. Y lo único que nos resta a nosotros es obedecer. Obedecer y cumplir con sus mandamientos. De esta manera, hermano, podemos garantizar una paz en nuestro corazón. Siguiendo a Jesús. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que en lugar de seguir a Jesús, está siguiendo las noticias. Día y noche, tarde y mañana, está escuchando y viendo únicamente noticias. ¿Qué es lo que dicen del famoso coronavirus? ¿Qué está pasando en el mundo con el coronavirus? Y están siguiendo esas noticias que lo único que está haciendo es quitarles la paz de su corazón.
lo único que está haciendo es provocar que haya temor en su corazón. Entonces usted y yo, hermano, no tenemos que estar siguiendo las noticias. Tenemos que seguir a Jesús. Sigamos a Jesús así como aquellos discípulos lo siguieron. Usted y yo tenemos que aprender a ser un discípulo de Jesús para que de esa manera hagamos su voluntad y podamos encontrar paz en medio de la tormenta. Algo que nos enseña también este texto, y es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, es que el hecho de que sigamos a Jesús no significa que no vamos a atravesar por problemas, no significa que no vamos a tener situaciones difíciles, no significa que no vamos a estar en medio de una tormenta. Seguir a Jesús nos garantiza que cuando llegue esa tormenta, Él va a estar ahí con nosotros para traernos esa paz en medio de la tormenta. Entonces, hermano, aprendamos a seguir a Jesús. Seguir a Jesús para encontrar esa paz que necesitamos en medio de esas situaciones difíciles. ¿De qué otra cosa nos habla este texto? En el verso 24 y 25. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. La siguiente lección, hermano: cuando pasemos por la tempestad, no debemos olvidar que Jesús está con nosotros y en Él está nuestra paz. ¿Sí? No tenemos que olvidar que Él está con nosotros y en Él está nuestra paz. Nos dice aquí en estos textos que acabamos de leer que se levantó una gran tormenta, una gran tempestad y comenzó a azotar la barca. La comenzó a azotar. La tormenta era fuerte, que azotaba con violencia a la barca. ¿Y quiénes iban en esa barca? En esa barca iban gente que se dedicaba a la pesca, gente experimentada de andar en el mar. Ellos ya habían atravesado por muchas tormentas anteriormente. Ellos ya sabían lo que era estar en medio de una tormenta. Mas, sin embargo, no hicieron lo que ellos creyeron que tenían que hacer. No confiaron en su experiencia como pescadores, no confiaron en su experiencia de años tal vez de estar navegando en el mar. Ellos no trataron de enfrentar la situación solos. Fueron a donde creyeron que estaba la respuesta, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos ver cómo estos hombres no cometieron locuras. No cometieron locuras. No dijeron, a ver, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a hacer aquello, somos hombres expertos en esto, no. Porque muchas veces en medio de una tormenta se cometen locuras, ¿sí? Cuando estamos atravesando por una situación difícil, una tormenta financiera, como decíamos hace un momento, a veces se cometen locuras. A veces ya se debe tanto dinero que a mucha gente se le hace más fácil delinquir para obtener dinero. Y comete una locura en medio de esa tormenta. Y estos hombres no cometieron locuras. Ellos actuaron como tenían que haber actuado. Tampoco abandonaron la barca. No dijeron, nos estamos hundiendo, la barca se está desboronando, hombre al agua, ¿verdad? Y vámonos. No abandonaron la barca. Permanecieron firmes ahí en medio de la tormenta. Y muchas veces, hermanos, nosotros abandonamos la situación difícil. Decíamos hace un momento en el matrimonio. A veces las situaciones se ponen difíciles con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y muchas veces creemos que la situación es salirnos de la barca, abandonar el hogar, abandonar a la esposa, abandonar al esposo, abandonar a los hijos. Porque de esa manera creemos que estamos dándole solución a la tempestad, dándole solución al problema. Y no es así, hermano. El abandonar la barca no nos va a ayudar a solucionar el problema. Tampoco trataron de regresar, ¿verdad? No dijeron, vamos a
poner en reversa la barca, ¿no? Vamos a girar y nos regresamos a tierra, ¿no? No se regresaron, permanecieron firmes ahí en la tormenta. Y muchas veces nosotros, hermano, cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a atravesar por ciertas situaciones difíciles, sentimos que nos llega una tormenta a la vida y queremos abandonar el camino de Dios. Queremos dejar a un lado la vida que el Señor pide que hagamos con Él. Queremos dar marcha atrás porque no soportamos dichas tormentas, porque no soportamos tal vez las críticas, el que nos juzguen, el que nos dejen de hablar, el que ya no nos inviten a sus reuniones porque dicen que ahora somos cristianos. Y muchas veces eso hace que nosotros nos regresemos al mundo, que la gente se regrese al mundo. Y ellos, hermanos, ellos no regresaron atrás. Ellos permanecieron ahí en la barca, en la tormenta. De igual manera, usted y yo tenemos que aprender a permanecer firmes en medio de una tormenta. Y tampoco se comenzaron a echar la culpa uno al otro, ¿verdad? Porque bien podían haber dicho, oye, ¿sabes? Es que tú tuviste la culpa. ¿Sabías que hoy iba a haber tormenta? Porque mira cómo está el cielo, las nubes. Y aún así dijiste que órale, que fuéramos a la barca. Podían haberse culpado, bueno, pero es que tú también tuviste la culpa porque no te fijaste. O sea, hubieran empezado a echarse la culpa, mas no lo hicieron. Y cuando nosotros estamos atravesando por tormentas, por situaciones difíciles, nos es bien fácil echarle la culpa a alguien, ¿no? Nos es más fácil buscar culpables que buscar soluciones. Es que tú tienes la culpa de que el hijo o la hija sea así porque lo consientes mucho, porque no le pones límites, porque le permites todo. O sea, tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa, porque te pasas todo el día trabajando y no tienes tiempo para tus hijos. Y luego ahí sí, ¿no? Ahí sí son tus hijos, o tu hija, ¿no? Mira a tu hijo, mira a tu hija, cuando está cometiendo algo mal, el hijo. Y buscamos culpables siempre, no buscamos soluciones. Y eso pues lo podemos ver desde el principio de la humanidad, ¿verdad? Cómo Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y cuando el Señor les reclama su desobediencia, ¿qué es lo que dice Adán? No, Señor, pues mira, esa mujer que tú me diste como compañera fue la que tuvo la culpa. Ella me sedujo a que yo comiera de ese fruto prohibido. Y la mujer que dice, no, ¿sabes qué, Señor? Es que esa serpiente fue la culpable, fue la que me sedujo para que yo comiera de ese fruto prohibido. Entonces, hermanos, siempre vamos a estar buscando culpables. Y tampoco comenzaron a murmurar de Jesús, ¿verdad? Porque me han dicho, no inventes, mira, nos estamos hundiendo, estamos batallando aquí con la barca, estamos tratando de mantenerla firme, y mira, Jesús está durmiendo. En lugar de que venga y nos ayude y trate también de sujetar las cuerdas para que esto no se mueva, está durmiendo y nosotros estamos haciendo todo lo difícil. No murmuraron. Y a veces cuando estamos en una situación difícil nosotros murmuramos del Señor. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me sucede a mí? Si yo soy bueno, si yo voy los domingos a la iglesia, si yo doy mi ofrenda, si yo me porto bien, si yo le compro sus cosas a mis hijos, a mi esposa no les falta nada, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿En qué te he fallado, Señor? ¿Qué he hecho mal, Señor? Y comenzamos a murmurar y comenzamos a culpar a otros. Entonces, hermano, podemos ver cómo estos hombres no cometieron locuras, no confiaron en sus capacidades, sino que ellos eligieron buscar la solución. ¿Y cuál fue la solución? Ir con Jesús. Ir con Jesús y decirle, sálvame, sálvanos, porque perecemos. Dejaron a un lado su conocimiento como pescadores, dejaron a un lado su experiencia en el mar y reconocieron que el único que podía traer paz en medio de esa tormenta era Jesús. Y de igual manera, hermano, tú y yo tenemos que aprender
que Jesús está con nosotros aún en medio de las tormentas. Entonces, hermanos, siempre vamos a encontrar una solución al problema, siempre y cuando vayamos al que tiene la respuesta. Y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Qué otra lección nos enseñan estos textos? Verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hay otras traducciones que dicen, y hubo tranquilidad. La otra lección que nos enseña este texto, hermano, es que no debemos permitir que las tempestades lleguen a nuestro corazón. No debemos permitir que las tempestades lleguen a nuestro corazón. Miren, cuando los discípulos lo despertaron, cuando los discípulos despiertan a nuestro Señor Jesús, ¿qué fue lo primero que vio Jesús? ¿Qué fue? ¿Las olas del mar que eran enormes? ¿Vio la tempestad que estaba allá afuera? ¿Vio la lluvia que era mucha en ese momento? ¿Vio el viento que azotaba la barca? ¿Sería eso lo que vio nuestro Señor Jesús en primera instancia? No, eso no lo vio al momento. Lo que al momento vio nuestro Señor Jesús fue el temor que había en el corazón de los discípulos. Vio el temor que había en su corazón, el miedo, el terror que ellos manifestaban en ese momento, porque sentían que se estaban muriendo, sentían que perecían, sentían que la barca se hundía juntamente con ellos, y estaban aterrorizados, y tenían miedo, y eso fue lo primero que vio nuestro Señor Jesús en ellos. Y si nosotros hoy salimos a la calle y vemos noticias, vamos a ver que la gente está así, con temor, con miedo, esperando tal vez lo peor. Así estaban esos hombres cuando nuestro Señor Jesús los vio. Pero mire, hermano, ¿cuáles fueron las primeras palabras que les dijo Jesús cuando vio que el temor estaba en sus corazones? ¿Cuáles fueron? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él estaba consciente que había una tormenta. Él estaba consciente que la barca estaba a punto de hundirse. Mas, sin embargo, les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esta frase pareciera que los podía hacer reaccionar, porque Jesús les estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? ¿Por qué tienen temor? Si vamos juntos en la barca, no están solos. Estoy con ustedes. ¿Por qué tienen miedo? Y esa es una de las preguntas que nos podemos hacer hoy en día. ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Acaso no se ha dado cuenta que Jesús está con nosotros? ¿Acaso no se ha dado cuenta que Jesús va con nosotros en la barca? Tal vez no se ha dado cuenta. Por eso están con ese temor. Pero usted y yo, hermano, sí sabemos que Jesús está en la barca con nosotros. Sí sabemos que Él viene con nosotros. Y no podemos permitir al temor que entre a nuestro corazón. Y este día, hermano, este día el Señor quiere poner en tu corazón paz. El Señor quiere quitar todo temor, todo miedo de tu corazón. Aunque las tempestades estén golpeando tu vida, estén golpeando mi vida, no debemos permitir, hermano, escúchame bien, no debemos permitir que nuestro temor supere nuestra fe, que nuestro temor supere la confianza que tenemos en Jesús, porque tenemos que entender que en medio de estas tempestades, Jesús está con nosotros. Entonces el Señor quiere poner en esta hora esa paz en tu corazón. Quiere echar fuera todo ese temor de tu corazón.
verso 26, el mismo que estamos leyendo, verso 26, pero en su parte B. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hubo paz, hubo tranquilidad, porque el Señor se levantó. Y lo siguiente que tenemos que aprender, hermano, que aunque las tempestades se levanten en nuestra contra, siempre habrá alguien que se levante a nuestro favor. Y ese alguien es más poderoso que cualquier tempestad. Ese alguien es Jesús. Vea lo que dice. Entonces, levantándose, ¿quién se levantó? Nuestro Señor Jesús. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús fue el único que pudo calmar la tempestad. Jesús fue el único que pudo calmar la tormenta. Jesús es el único que puede calmar las tempestades que lleguen a nuestra vida para traernos paz en el corazón. Él es el único que nos puede dar la paz verdadera. No una paz ficticia como la del mundo, sino una paz verdadera. Mire, se cuenta que en cierta ocasión se hizo un concurso de pinturas y se les pidió que llevaran, que plasmaran en un cuadro algo que pudiera transmitir paz, que transmitiera la paz cuando estuvieran observando ese cuadro. Y una persona dibujó un cementerio y varias lápidas que decían, descanse en paz. Cuando le preguntaron que a qué se refería con su cuadro, él decía, es que en el mundo el hombre, el ser humano, siempre está en guerras, siempre está en tempestades, siempre está en tormentas, y cuando muere es cuando alcanza la paz. Eso es lo que quiero transmitir en mi cuadro. El segundo concursante pintó a una madre dándole pecho a un niño y decía su cuadro, infancia en paz. Cuando le preguntan a qué se refería con su cuadro, él dice, es que mire, muchos niños, muchos infantes, sufren, lloran, padecen, pero cuando están en el pecho con su mamá, cuando su mamá los tiene en el pecho, ellos sienten una gran paz. Y eso es lo que quiero transmitir en mi cuadro, que una infancia con paz es cuando una madre tiene a su hijo en brazos. El tercero pintó un árbol frondoso, verde, con muchos frutos y puso su título, Naturaleza en paz. Y él decía, yo quiero transmitir lo que la naturaleza nos provoca y nos da, que es una paz, una tranquilidad, cuando todo es verde, cuando en todo hay fruto, cuando todo está tranquilo, eso provoca paz. Y el último cuadro al que fueron era un cuadro oscuro, un cuadro donde se podía observar que había una tormenta, había relámpagos, había vientos, había árboles que se veía que estaban siendo arrancados. Y lejos de provocar paz, ese cuadro parecía que provocaba terror de ver una tempestad, una tormenta pasmada en ese cuadro. Pero había algo ahí, había una roca, y en esa roca había un pequeño hueco. Y en ese pequeño hueco estaba una paloma en una paz tranquila. Cuando los hombres le preguntan, oye, ¿qué quieres transmitir con este cuadro? Él les dice, vean a esta paloma. Esta paloma está en paz, está tranquila, aunque a su alrededor el mundo se está cayendo,
A su alrededor hay una tormenta, los árboles están siendo arrancados, la lluvia es una tempestad. Pareciera que el mundo se está acabando y esta paloma está en paz. Y lo que quiero transmitir es lo siguiente. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesús es la roca, es la piedra angular. Y esta paloma representa al cristiano, al ser humano que va y se refugia en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano va y se refugia con Jesús en medio de la tempestad, Él va a traer una paz a su vida. Y eso es lo que sucede en nuestra vida, hermano. Que si tú y yo aprendemos a refugiarnos en la roca, a confiar en Jesús en medio de la tempestad, Él va a traer paz en nuestro corazón en medio de la tormenta. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender que solo Jesús puede traer esa paz y esa tranquilidad a nuestros corazones y que aún en medio de esas tormentas podemos alabarle y glorificarle y bendecir su santo nombre. Mire que nos dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y le quiero leer esta otra versión, hermano. La versión de la Nueva Traducción Viviente, que nos dice de esta manera. Así experimentarán la paz de Dios. Oiga, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, hermano, la clave para encontrar la paz en medio de la tormenta es que vivamos en Cristo Jesús. Esa es la clave para encontrar la paz en medio de la tormenta. Vivir en Cristo Jesús. ¿Y qué implica vivir en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que implica que vivamos en Cristo Jesús? Implica permitir que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Que sea Él el que gobierne nuestros corazones. Mire que nos dice Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Cristo solo puede llegar si permitimos que Él gobierne nuestro corazón, para que de esa manera podamos encontrar la paz verdadera, no la paz ficticia, sino la paz que solamente Jesús nos puede dar. ¿Sí? Mire, la paz verdadera no la vamos a encontrar teniendo pensamientos positivos, ¿sí? No la vamos a encontrar creyendo que la buena vibra y que haciendo las cosas bien vamos a tener paz. No. La paz tampoco la vamos a encontrar si en nuestra vida no hay conflictos. Porque podemos llevar una vida sin conflictos, una vida sin tempestades, una vida sin tormentas, pero también una vida en la cual no encontramos esa paz interior. La paz, hermano, no la vamos a encontrar en tener buenos sentimientos, en portarnos bien. Claro que debemos de comportarnos conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero eso, el portarte bien, no te garantiza que vas a tener una vida con paz. La paz solamente la vamos a obtener cuando permitimos que el Señor gobierne nuestro corazón. Y no importa, hermano, cuál sea la tormenta, no importa el tipo de tempestad por la cual estemos pasando, siempre tenemos que confiar en Dios.
y confiar en su palabra, claro, porque solamente su palabra nos puede traer la paz que nuestra vida necesita. Mire, Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios tiene que controlar nuestro corazón. Y cuando decimos que controla nuestro corazón, es cuando nosotros le cedemos todos los derechos a Él en nuestra vida. Cuando confiamos en lo que su palabra dice. Cuando confiamos en lo que la Biblia tiene para nosotros, le estamos cediendo todos los derechos de nuestra vida al Señor y Él pondrá esa paz en nuestro corazón. Pero hay algo más que nos sigue diciendo ahí en Colosenses 3:15, en su parte B, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Entonces, hermano, el permitir que Dios gobierne nuestros corazones también implica ser agradecidos. Agradecerle por todo, hermano. Si hay algo que Dios mira en nuestra vida, no es cuánto ofrendas, no es qué tan bueno eres, no es qué tan bien tratas a tu familia. Él mira tu corazón, qué tan agradecido eres hacia Él. Qué tan agradecidos somos hacia el Señor, hermano. Qué tan agradecidos somos para con Dios. Porque muchas veces se nos olvida ser agradecidos. ¿Se acuerdan de los leprosos? 10 leprosos, los cuales el Señor sanó. Y nos narra la Biblia que se fueron. Y solo uno de ellos, regresó a darle las gracias. Los otros 9 ni se acordaron que el Señor los había sanado. Y a veces así somos nosotros, hermano. Así somos. No le agradecemos a Dios por todas las bendiciones. Tal vez hoy podemos estar en casa porque nos han dicho que tenemos que permanecer en ella. En este retiro, en esta cuarentena, nos han dicho que no salgamos de casa. Pero a veces nos ha olvidado agradecerle que estamos vivos, que estamos al lado de nuestros seres amados, de nuestra esposa, de nuestros hijos, que tenemos un pan para llevarnos a la boca, que tenemos la bendición de poder escuchar los mensajes a través de este medio, aunque no podamos estar ahí en el templo, pero poder compartir la palabra a través de este medio. A veces se nos olvida agradecerle lo bendecidos que somos de poder estar juntos a través de este medio. Se nos olvida agradecerle que en medio de esta tempestad, que en medio de esta pandemia, donde mucha gente está muriendo, donde muchas familias están ahorita con un dolor, que han perdido a un familiar, que tienen a familiares enfermos. Se nos ha olvidado agradecerle que nosotros estamos bien, que Él nos ha guardado, que Él nos tiene ahí en el hueco de su mano, guardándonos de toda tempestad. Él se ha levantado por nosotros, hermano, para guardarnos de esa tempestad. Él nos ha traído esa verdadera paz en medio de la tormenta. Y a veces se nos olvida agradecerle, hermano. Tenemos que reconocerlo. Reconocer que Jesús es el único que nos puede traer paz en medio de la tormenta, hermano. No sé tú, pero yo sí quisiera expresarle mi agradecimiento al Señor, mi gratitud al Señor, porque me ha guardado a mi esposa, ha guardado a mis hijas, a mi madre, ha guardado a mis hermanos, ha guardado ya a todos y a cada uno de ustedes, ha guardado a nuestra pastora, a su familia, y esperemos que lo siga haciendo.
Esperemos que nos siga guardando, hermano. Y aprendamos a confiar en Jesús, a seguir a Jesús, a obedecer a Jesús, porque esa es la garantía que nosotros tenemos de poder encontrar paz en medio de la tormenta. ¿Por qué no le agradecemos al Señor? Bendito y amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por habernos permitido compartir esta palabra. Gracias, Padre, porque a través de esta palabra tú has traído un mensaje a nuestra vida. Y en esta hora te pido, Padre, en esta hora te pido que nos sigas guardando, que sigas siendo con cada uno de nosotros, y queremos expresarte nuestra gratitud. Queremos agradecerte, Padre, darte las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque en medio de esta tempestad tú has traído paz a nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, porque tú siempre tienes de cuidado para con tus hijos, porque tú siempre estás al pendiente de tus hijos. Gracias, Padre, porque en medio de esta tempestad tú has traído esa paz que nuestro corazón necesita, que nuestra familia necesita, que nuestro espíritu, nuestra alma necesitan. Gracias. Gracias, Padre. Y te pido en esta hora que sigas siendo con cada uno de nosotros. Síguenos guardando, Padre. Síguenos trayendo paz a nuestro corazón, paz a nuestra vida, paz a nuestra familia, Padre. No nos olvides, Señor. Guárdanos, protégenos. Y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Yo espero que más tarde, cuando vayas a tu cama, reflexiones en esta palabra y entendamos que solamente Jesús puede traer paz en medio de la tormenta. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones.